Saludos amigos, aquí estoy con el ingeniero Willy. A propósito de la desaparición de esta ciudadana americana de ascendencia hindú, que el país está con las patas para arriba buscándola, me han salido muchas referencias en las redes del viejo Lolo. Y realmente yo escuché mucho cuando desapareció en diciembre, pero como que el caso se apagó y yo siento como que el pueblo quiere saber más de él, porque con un poquito del esfuerzo que se está haciendo para encontrar esta gringa, ¿se hubiese encontrado el viejo Lolo o no? Yo creo que sí, Leo. Además de que yo estuve por ahí por Manabao porque me interesé, yo profundicé el tema de una manera increíble. Yo tengo como unos 4 videos en mi canal de YouTube, El Ingeniero RD. Y yo quisiera que usted vea la preocupación de esa diáspora en los Estados Unidos, los dominicanos ausentes principalmente, que yo sé que aman su terruño y que se identifican con la vida del campo, que es donde se dio a conocer el viejo Lolo, un canal que se llama La Vida del Campo RD. Y lamentablemente sucedieron muchas cosas alrededor de este señor. Y ahí es una comunidad muy pequeña y hay demasiadas pistas como para no determinar qué sucedió y quién hizo lo que se presume que pasó. Bueno, precisamente por eso, Willy, quiero hablar con usted del tema. Vamos a plantearlo claro. Yo no conozco bien la historia del viejo Lolo. Mi contenido es deportivo, de viajes y excursiones. Y obviamente conozco a Manabao y a Jarabacoa porque paso con mucha frecuencia en mis motores por ahí, rumbo a Constancia, a toda esa zona, caminando al Pico Duarte. Pero, ¿quién es él? ¿Por qué es tan famoso? ¿Por qué la gente está tan inquieta con el hecho de que tenga más de 2 meses desaparecido y no se sepa nada? Ok, mire, el viejo Lolo, yo no lo conocí antes de pasar esta situación con él, pero sí me puse a buscar muchísimos videos de él. Investigó el caso de él. Investigué bien el caso, me preocupó porque se me parecía mucho a mis abuelitos, a mi abuela materna y a mi abuelo paterno en sus cosas. Era un señor decimero, muy alegre, tenía casi 100 años. Él vivía solo en una lomita ahí de Manabao con muy pocos vecinos a su alrededor. De hecho, él tenía o tiene, vamos a decir, no sé, porque como está desaparecido uno dice tenía, pero, y más de 2 meses también, pero tenía un terreno con más de 7 tareas, pero él no vivía en su terreno. Él vivía cerca de su terreno en un área donde se conoce como si fuera un camino público para todo el mundo. Primero se decía que un señor llamado Sergio fue que lo dejó que hiciera esa casita ahí porque ahí estaba mejor ubicada que en la propia tierra de él. Entonces, el tema es que hay un caballero llamado Francis Díaz que hace contenido con diferentes personas mayores en diferentes campos de la República Dominicana, del país. Tiene muchísimos seguidores, muchísimos views. Ese es el joven de La Vida del Campo, que sí he visto ese contenido y he visto otros viejitos que él coloca, pero no conocía al viejo Lolo. Siga. Correcto. Entonces el viejo Lolo era un personaje pintoresco que de todos los viejitos que él grababa, Francis Díaz, fue el que más le llegó a la diáspora, a la gente fuera del país y dentro del país también. Por ejemplo, cuando yo lo vi, porque yo no ando metido tanto en las redes y esas cosas, pero cuando yo lo vi, me interesé, me detuve a ver las conversaciones de él, conversaciones muy amenas, hablando de que él se había encontrado con indios y esas cosas. De hecho, hubo gente que tiene esa hipótesis que se lo llevaron unos indios que él dice que se le presentaban con ciertas frecuencias. Pero vamos a hablar de temas serios. Sí, Usted y yo sabemos que eso no es real. Bueno, de hecho, en mi contenido yo no trato ese tema de los indios como tal, sino que a él aparentemente iban de noche a robarle, a hacerle cosas indebidas, y cuando él se encontraba con ellos, ellos se hacían pasar por indios. Es lo que yo entiendo. Porque él dijo en algunos comentarios ahí que esa gente van a estar colmados a comprar a la pulpería, van a la pulpería a comprar como si fuera gente normal como nosotros. Bueno, pero se trata entonces de una persona que tiene ya problemas mentales por la avanzada edad o algo así, podría ser. No necesariamente, él era una persona que memorizaba muchas cosas del pasado, contaba muchas anécdotas y esas cosas, pero sí tenía esa creencia que tiene mucha gente del campo de que todavía existen indios y que viven metidos en las montañas, en piedras y en cuevas. Bueno, pues, sí, obviamente es una zona cercana al Parque Nacional, ¿verdad? Sí, al Pico Duarte, esa zona, pero me sonó como infantil que él todavía piense eso y defiende esas teorías en esta época. Willy, entonces, ¿por qué el tigueraje? La gente de la zona,
hubiesen intentado engañarlo para quitarle cosas, porque se ve que es una persona muy pobre, muy humilde. En los videos se veía que iba gente a ayudarle frecuentemente. A él le montaron un panel solar con sus baterías, esas cosas. Porque él se hizo popular en YouTube, ¿verdad? Vivía en una zona muy remota que ni siquiera energía eléctrica tenía. Le pusieron su panel solar y todo eso. Leo, allá fueron y le robaron parte de los componentes. Mire. El inversor, creo que las baterías del panel solar se las robaron, y a cada rato le llevaban compras y cosas para ayudarlo con su manutención. Los seguidores de esos canales que le hacían contenido, iban y le robaban hasta eso, Leo. O sea que los mismos medios que le ayudaban exponían las pertenencias que él tenía. No necesariamente, pero sí cuando logramos, por ejemplo, hicimos una casita a Lolo, hicieron su y le dimos paneles solares y lo grabamos y lo pusimos en YouTube y en las redes. Correcto. Obviamente. Sí. Ok, ya tiene sentido. Sí. Entonces, leí que se desapareció días antes de la Navidad del 2024, o sea que ya hace casi 3 meses. El último video, que incluso está ahí, creo que en La vida del campo en familia, que es un hermano de Francis Díaz, que se llama Juan. Ese joven incluso les puso unas sogas en el área del camino que eran peligrosas, que él se podía derrumbar para que él se pudiera agarrar, como si fuera una especie de pasamano. Y esa soga fue retirada por una persona que se supone son de los principales sospechosos. O sea, esa persona nadie la ha investigado. ¿Le quitaron la soga antes de desaparecer o después? Antes de desaparecer, porque él en un video dice el nombre de la persona que cortó la soga. Fulano, el ladronazo ese, cortó la soga. Willy, pero es que en esos campos todo el mundo se conoce. Es más, el que vive a 5 kilómetros de distancia, tú sabes cómo se llama, cómo llegó y qué tiempo tiene ahí. Entonces, este despliegue que hizo el ejército, que no se puede esconder, hubo un despliegue por pocos días, pero lo hubo para encontrar su cuerpo. No encontró ninguna evidencia de un crimen. Hay que agregar algo ahí. Él tenía la costumbre de salir porque era una persona muy católico. Los católicos que son muy religiosos, porque hay católicos que no llevan eso, pero hay otros que sí. Hacen promesas y salen lejísimos a caminar, a cumplir esas promesas. Él se iba a Jánico a pie, a llevar... ¿Desde Manabao a Jánico? Salía, a veces no llegaba porque se perdía. Ok. Entonces, como él hacía eso, él tenía eso de costumbre, recientemente se había desaparecido. Creo que como en noviembre del 2024 se había desaparecido y lo encontraron todo enlodado, parece que se cayó y todo eso. El tema es que a Lolo lo andaban buscando vivo. Tanto el ejército, como usted menciona, en helicóptero y todo eso, era buscándolo vivo, a ver si andaba caminando por uno de esos montes y esas cosas. Nunca se buscó como si hubiese sido una víctima de robo o algo por el estilo. Lo que sí es que su último video fue grabado el 20 de diciembre por Juan y Clary, hermanos de Francis Díaz. Clary es esposa de Juan. Y también estaba con ellos un sobrino de Juan y Francis que se llama Felipe. Este muchacho fue muy criticado porque fue la última persona que quedó con el viejo Lolo. Pero él salió de ahí a las 2:30 de la tarde más o menos, según las versiones que él ha dado en varios medios. Y después de ahí fue que pasó lo que pasó con Lolo. Después de que ese joven se fue de ahí, jamás se ha vuelto a saber de Lolo en Manabao. Bueno, entonces, ¿por qué tantas ideas de conspiración? Me imagino que si el ejército fue a buscarlo, los investigadores del DICRIN y todo el mundo hizo un levantamiento, chequearon las evidencias y no se encontró nada. Pareciera que lo más lógico, en torno a lo que usted me viene contando de él, es que el tipo salió, se desorientó. Es un hombre débil, viejo, por lo que se ve en los videos, y no iba a resistir 3 o 4 días sin alimentos y sin líquidos en el bosque. Eso pudo haber sido lo más probable, que se perdió, se extravió en esas montañas. Pudo haber sido. Y perdió la vida. Pudo haber sido. Sí. Dios lo libre. Sí, ojalá y esté... Pero escuche esto, que es muy importante. Pudo haber sido así como usted dice, si no hubiese lucido tan mal de salud como salió ese día que lo grabaron el 20 de diciembre. Él no podía salir en la condición que estaba. Por lo que escucho, pareciera que la comunidad de YouTube alteró la armonía diaria del Señor, llevándole regalos. Se pudo haber convertido en un target. Si nosotros no nos hubiésemos metido a su mundo, él hubiese tenido la vida normal de cualquier anciano en las montañas. Y quizás si hubiese ido antes de diciembre de 2024, quizás, porque esa gente lo ayudaron muchísimo. Y, por ejemplo, esa parte de que él supuestamente andaba con cierta cantidad de dinero y que siempre la metía en su abrigo y que no se dejaba quitar el abrigo de nadie,
esa versión la dieron muchísimas personas, que delante de un grupo de tigres que tiene ciertas conductas allá en Manabao, que les gusta el tomar alcohol y otras sustancias por ahí, lo vieron con esa cantidad de dinero y alguien de allá sospecha de que uno de esas personas o varios de ellos tuvieron que ver con la desaparición de Lolo. Pero la raíz del tema la raíz del tema en esa línea. La pregunta que usted hace, aclaro. Cuando a Lolo se le entregaba algo de dinero, no salía en los videos. Eso no salía en los videos. Pero la gente del área sabe que si alguien llega en un jipetón por ahí, un vehículo bueno, a grabarlo, algo de dinero le deja. No, lo que salía siempre en las imágenes era que le dejaban ensures, esas cosas que a él le gustaba mucho, cosas de comer. Bueno, esa es otra teoría, ¿verdad? Otra teoría que estamos construyendo. La realidad, Willy, es que me parece a mí que no se han hecho los esfuerzos pertinentes para dar con una respuesta en este caso, porque una comunidad tan pequeña, con un interés especial del Estado, como lo está teniendo con el caso de la turista, estoy seguro que alguien ya hubiese confesado, se hubiese construido una hipótesis real. Y si es cierto lo que usted plantea como hipótesis de que fue enterrado por ahí, alguien tuvo que haber visto el hoyo o la tierra movida, o alguien lo tuvo que haber visto caminando hacia las montañas. En los días que se estuvo buscando, yo en la reacción, en una de esas reacciones que hice, entre las dos primeras, no sé si fue en la primera o en la segunda, yo hablé de un terreno muy cerca de la casita de Lolo, donde hicieron unos hoyos que prácticamente cabe una persona para enterrar una matita como de este tamaño. Me imagino que la policía investigó eso ya. No, de hecho hubo un youtuber que entró a esa tierra y casi lo sacan a palo, los dueños de este terreno. El papá el dueño de esa tierra es papá de uno que le dio una golpiza a Lolo hace unos años atrás. ¿Y eso lo sabe usted que no está en el DICRIN? Eso lo sé yo y lo sabe todo el mundo porque yo me enteré a través de contenido y gente de Manabao que lo vivía diciendo, pero cada vez que llegaban a la persona que le dio golpe a Lolo, nadie decía el nombre, todo el mundo tenía como pánico. Hay un youtuber que logra entrevistar a esa misma persona y sin saber que era él, supongo yo, le hace la pregunta. Hubo una persona que tuvo un inconveniente con Lolo, dije por un trabajo que Lolo le pagó y al final terminó en un problema y Lolo tuvo que llevarlo preso. Yo no sé de eso, dijo. La persona dijo que él no sabía, no sé, de eso yo no sé. Pero era él mismo la persona, que luego en otras entrevistas ha manifestado, sí, yo le di los golpes porque él me dijo ladronazo. La realidad, Willy, es que el caso del viejo Lolo sigue llegando a más personas. Otro dato. Esa persona que le dio los golpes a Lolo, según la información que yo obtuve cuando fui a Manabao, tiene un familiar que es policía y su papá fue militar. Policía activo y su papá fue militar. Iba en el vehículo y me interesé en el tema porque vi que usted hizo un contenido que está corriendo bastante y realmente escuché de la búsqueda pero no conocía la historia. Iba acompañado de mi padre que vive en Estados Unidos y me contó todo lo del viejo Lolo porque él sí lo conocía antes de que se perdiera. La diáspora le da mucho seguimiento a ese caso. Está muy preocupada porque así como le pasó a Lolo, le puede pasar a cualquiera de nuestros viejitos por aquí. Luego de usted ir al terreno, que lo hizo, fue allá a Manabao, consultó, investigó, caminó, vio todos los videos que se han publicado de él. ¿Qué conclusiones tiene? Que prácticamente si acaso le sucedió algo a Lolo, él no está lejos de su terreno, porque la entrada para llegar hacia donde Lolo es prácticamente una sola, o sea, y no se llega en vehículos. Cerca del terreno de Lolo, en el terreno que yo hablé de los hoyos y las matitas, trabajan unos extranjeros del vecino país. Haitianos. Junto con la persona que golpeó a Lolo. Y cada vez que ellos sacaban mercancías, si se le puede llamar a los productos que sacan de ahí, cada vez que ellos sacaban sus productos de ahí, los sacaban en sacos, como una plumita, puesto aquí en el cuello, salían bajando por un camino que es como una pendiente profunda, y pasaban por ahí por el lado de Lolo. Siempre. Ok, entonces, primera teoría, de que se lo llevaron los indios. Tumbada, no tiene sentido. Túmbela, porque eso eran personas de ahí mismo que iban a robarle
y él la confundía con indio. Esa es mi conclusión. Segunda, personas que lo están buscando como vivo en las montañas por su condición física, por su avanzada edad, por su capacidad para poder sobrevivir en la montaña desaparecido, ya a esta altura tiene que estar tumbada. Sí. Sí. Tercera, sí desapareció en uno de sus habituales viajes. No desapareció, si esa está tumbada. No voy a preguntar por qué. ¿Por qué? Ahí estaban todas las pertenencias que él solía llevarse cada vez que salía. Y tenía una perrita que le decía Riqueza, él le llamaba Riqueza, que esa perrita iba con él a todas partes. La perrita estaba en la casa, las pertenencias de él que él nunca desamparaba también estaba en la casa. O sea, que salió a una penitencia descartada. Un dato adicional que no se lo había dicho a usted, que no conoce el caso. La puerta frontal él nunca la abría y la puerta frontal estaba abierta cuando la primera persona que reportó que no lo encontró llegó a la casa. Estaba abierta la puerta frontal. Que salió desorientado a una penitencia descartada entonces. Descartada. Porque aunque estuviera desorientado se iba a ir con sus indumentarias habituales no para estaba en salir. Condiciones de salud para salir, porque vi el video completo de su último video con vida, lo vi completo y él no estaba en condición de salir ese día. Cuarta, si salió por el área previo a Navidad, quizás a comprar su Nochebuena, quizás recibió youtubers, seguidores que le hicieron donaciones, entonces eso sí activó la posibilidad de que alguien tratara de atracarlo y de quitarle sus cosas. Él estuvo tan mal que la última vez creo que salió afuera al abanico de Manabao, que es el área donde él salía más frecuentemente a comprar al colmado y esas cosas. Sí. El 19 de diciembre a él lo tuvieron que atender en la policlínica de Manabao. ¿Cuál fue el reporte médico? No se sabe decir porque fue él mismo quien le comentó en el video, en el último video que se le realizó, el penúltimo, porque se le hizo otro más, pero fue comiendo y tomando café. Pero el último video largo, donde él se vieron muchos detalles, él manifestó que lo tenían interno y él obligó a que lo dejaran ir. A todo esto, ¿cuál es la edad de él? Cerca de 100 años. Él decía que tenía más de 100 años o cerca de 100 años. La mayoría de personas atribuyen que tenía unos 96 años. Quinta teoría. Los organismos de investigación del Estado se desplegaron en la zona. ¿Cuál fue el reporte final que tuvo el DICRIM? Se está investigando todavía. Desde el 22 de diciembre se ha estado investigando el caso. O sea que en 2 meses todavía no tienen una pista guía. El caso es un misterio hasta ahora. Es un misterio, entre comillas. Por eso es que le conviene promover la idea de que se lo llevaron los indios. Sexta, el ejército lo estaba buscando a pie, en helicóptero. ¿Por qué tiempo? Esa parte no sé, pero fueron pocos días. ¿No se destinó muchos recursos a esa búsqueda? No creo. Eso fue solamente los primeros días. Yo creo que 3 o 4 días como mucho. Willy, evidentemente hay un misterio, pero yo creo que también esto está como el caso de Mike Tyson cuando empezó a perder peleas. Hay un dato muy curioso. La familia Díaz, que era la familia que hacía contenido con él en YouTube, estaba muy activa en la búsqueda de él y dándole seguimiento al caso, hasta que la policía le dice: estése tranquilo y déjenos trabajar, no hagan contenido, no jodan con eso. Ellos están callados desde entonces. Qué raro, los que le hicieron popular. Willy, otro punto que me surge a modo de curiosidad. Repito, yo no conozco a profundidad el caso, me estoy enterando con el ingeniero que sí sé que ha estudiado el tema. Es evidente que tiene que haber un móvil para un crimen. Tenemos ya la posibilidad del móvil, de los ahorros, de la gente que le dio donaciones por ser popular en las redes y en YouTube. Tenía descendientes directos que se beneficiaran de su MUERT. Sí, ya entendí perfectamente de qué usted quiere decir. Está un sobrino que se llama Daniel, que le dio, creo que 2 trombosis, y no está en condición, entiendo yo. Hay mucha gente que sí dice que sí, que él tiene que ver y que él sabe mucho de lo que pasó con Lolo, pero como él se beneficia de lo que ha sucedido, él no quiere hablar. Entonces yo le manifesté, yo lo entrevisté a él, le dije: usted sabe que mientras su cuerpo no aparezca, no hay herederos. Correcto. Yo se lo dije porque nadie se lo había dicho. No hay evidencia de esa muerte. Usted me dijo: ¿cuál fue la verdad que usted le dijo
esa fue la verdad que yo le dije, porque todo el mundo lo entrevista y nadie le dice, no, mientras el cuerpo de ese señor no aparezca, no hay herederos. Porque te no he escuchado por ahí que fulano heredó a su papá que está desaparecido. No, imposible, porque no hay evidencia de que la persona ya pasó a otra vida. Entonces él lo entendió, porque él es una persona que antes de la trombosis hasta reparaba radios y esas cosas. Él es una persona muy despierta de mente. Por lo consiguiente, hay mucha gente que dice que por esa despertada de mente que él tiene algo que ver con lo que le pasó a Lolo. Señor, a partir de lo que usted me ha planteado... Además de él, tiene un hermano que vive en un asilo. Ellos realmente se llevaban bien ocasionalmente y se llevaban mal, por cosas que se dan en toda la familia. Quizá cualquier malentendido, discutían por cosas triviales. Bueno, en conclusión para mí, luego de escuchar esa versión y escuchar a mi papá hablarme de él, obviamente no es una persona que iba a entrar en una riña que constituye una amenaza de la vida de otra persona que tenga que quitarla de él para sobrevivir. No. Obviamente eso no es. No. Aquí lo que hay es dos elementos nuevos en la vida de un hombre de la montaña de casi 100 años. Se hace popular en las redes, la gente lo quiere ayudar, puede generar cierta envidia en la gente de la zona que ven que está recibiendo regalos, visitas, etcétera. Eso puede ser un tema y quizás ese sea un poquito más intolerante, o por el contrario la gente puede vincularse más a él porque empiezan a verlo como una celebridad en el área. Usted dijo algo y me quedé con eso de la conversación completa. Si le pasó algo fue en la misma zona donde habita, y en la misma zona donde habita están sus familiares y personas que él vio nacer en su totalidad, bueno, en el área. Él tenía con más de 50 años ahí, creo. En esos campos no se muda una persona nueva que llegó de tal campo a vivir allá. No, ahí lo tradicional es que la gente en vez de llegar se vaya. Es una persona que nunca se casó. Lolo, nunca se casó. Anduvo hasta por aquí trabajando. Baitó a Loma del Coco, presa de Tavera, Sabana Iglesia. De hecho, el sobrino de él dice que posiblemente tuvo una hija con una señora de las Aguas que vive en Sabana Iglesia. De Jagua en Jánico. De Jagua y Jánico, y que ella vive en Sabana Iglesia. Desde eso pasó como en los años 90. Él no recuerda bien, pero dice que fue casi como 30 años. De todas las teorías y comentarios que usted hace, el único que me tiene un poquito enganchado y pensando en él es el terreno removido en la propiedad del vecino, en el que no permiten que nadie vaya a investigar ni a preguntar, y con un historial de agresiones hacia Lolo en el pasado. Ese es el tema por donde el DICRIM debiera de empezar esta investigación. ¿Por qué eso no se hace público? ¿Por qué el testimonio de esa persona no se hace público? ¿Por qué no se investigan los trabajadores que estaban colaborando con él en diciembre a la población que tiene tanta curiosidad del tema? Hubo uno de esos extranjeros del vecino país que trabaja ahí en ese terreno que usted dice, que un youtuber muy decente, joven, que hasta me comentó uno de los contenidos míos, dijo que muy buena investigación, me escribió. Fénix Dubai, creo que se llama. Él le hizo una entrevista, o intentó hacerle una entrevista a uno de esos extranjeros del vecino país, y se le agrió, como dicen en buen dominicano. Tú me quieres acusar, pero yo no te estoy acusando. Esto es un misterio, me crea más incertidumbre todavía que la que tenía cuando empecé la conversación con usted. Me da suspicacia de que no se hagan las investigaciones profundas como se están haciendo con esta extranjera. Y bueno, es la misma frustración que tienen miles de familias dominicanas que nos ven y que tienen un familiar desaparecido. Todo apunta, Willy, a que este ancianito, por la razón que sea, está bajo tierra y no está desaparecido en la superficie en ningún lado. Yo pienso eso, aunque las razones podrían variar, porque el mismo Francis Díaz dice, a él no le gustaba que lo bañaran ni nada, el señor, y alguien quiso quizás forcejear con él para bañarlo, se dio un mal golpe, ahí se asustó y se deshizo del cuerpo. Dice Francis Díaz que puede ser una hipótesis. ¿Y si las aguas de las lluvias en esa zona que son torrenciales cuando caen, lo arrastraron el cuerpo luego de que saliera de manera natural a dar una vuelta y se extraviara? ¿Y cómo lo iba a arrastrar el agua en la lomita donde él vivía? Porque él, lo más probable es que él no salió de ahí, Leo, porque es que todas sus pertenencias, vestimenta, botas, perrita, estaban todas ahí en la casa, o sea que él no salía sin nada de eso. No, y usted ya planteó que no le gustaba el agua, que buscaba en un río si no se iba a bañar. Correcto.
Eso es así. Lo dejo ahí, Willy, o falta algo más que agregar. Usted que está interesado en conocer el tema porque me dijo, vio el contenido y usted estaba en el aire porque no conocía bien el caso de Lolo. Así estaba yo hasta enero. Creo que en enero fue que comencé a estudiar el caso. Y yo dije, wow, pero qué pena que una persona así se haya desaparecido y que nadie en su lugar, donde él convivía con ellos ahí, se preocupe por encontrar pistas ni nada. Pero yo le dije a usted que uno de los principales sospechosos tiene un hermano que es activo en la policía y que había un papá que fue militar y al parecer, según lo que yo pude presenciar con mis ojos y escuchar cosas con mis oídos, la gran parte de la gente de Manabao le tiene miedo a esa gente. Incluso hasta los youtubers mismos, cuando van a hacer la entrevista a la persona que yo estoy mencionando, es rodeado de sus familiares. Y cuidado con los comentarios, es elogiando a la familia y elogiando a la persona para entrevistarlo. ¿Qué opinan ustedes? Yo voy a seguir, Willy, profundizando en este tema porque me parece justo. Aclarar, yo estoy enfocado en un sospechoso de todos, en uno más que en todos los demás, pero un sospechoso no es un culpable. Tiene que declararlo un juez que es el culpable, pero para mí hay sospechas grandísimas de una persona que está blindada. Blindada, lo dije ya como es. Bueno, lo dijo usted. Ingeniero, gracias. A usted la